por retomar parte de lo que señalaba la presidenta de Proexport, María Claudia Lacutir, y el doctor Flores, en el sentido de la difícil situación por la que ha venido pasando esta industria y la industria en general en los últimos tiempos. Además, no ha sido un fenómeno único de Colombia, y creo que todos quienes están acá conocen lo que ha venido pasando alrededor del mundo. Ha habido una serie de factores macroeconómicos, además, que han afectado de manera importante la economía colombiana, y de la cual especialmente el sector industria no ha sido ajeno. Por un lado, los factores de tasa de cambio, que han golpeado duramente a sectores manufactureros, como lo es este sector, y otra serie de factores como baja demanda a nivel internacional, una recesión en la zona euro, una desaceleración en China, en países como Brasil, que son mercados muy importantes para varias de las manufacturas que producimos acá en Colombia. Eso sumado a otra serie de falencias y debilidades endógenas que tenemos, como unos costos de energía que, a pesar de las medidas que se han venido tomando en este gobierno, como el desmonte de la sobretasa a la energía, siguen siendo muy altos, muy onerosos para la industria colombiana. Costos de transporte y logísticas también supremamente altos, han hecho que la dinámica de la industria en general haya tenido un año muy regular el año pasado. Pero al mismo tiempo creo, como no hay mal que por bien no venga, esto ha permitido visibilizar un poco más el debate alrededor de la política industrial, y temas sobre los que veníamos insistiendo desde hace un tiempo han ido cogiendo mayor peso y relevancia, lo cual nos permite ambientar la toma de ciertas medidas que seguramente tendremos que seguir tomando y que tendremos que construir de la mano con el sector. Yo quiero hacer un breve recuento de lo que ha venido pasando con el sector, las medidas que se han venido tomando y otras que vienen en camino. Este es un sector que para el gobierno colombiano es sumamente importante, por lo que representa en materia de generación de empleo. Estimamos que más de 60.000 empleos directos son creados por esta cadena productiva, y que genera también un porcentaje importante del valor agregado del país, alrededor del 2.2% del PIB lo genera este sector industrial de cuero, calzado y marroquinería. Es por eso pues que nos ha preocupado inmensamente lo que ha venido pasando. Desde hace un tiempo, y con un sistema de medición que montamos en este gobierno, hemos ido intentando adelantarnos a las coyunturas de los sectores y actuar de manera, ojalá, proactiva y no tanto reactiva frente a las coyunturas, frente a esas coyunturas. No siempre lo logramos y no siempre hay el ambiente para hacerlo, pero lo que hemos visto en este sector, especialmente a través de ese sistema de medición, es que durante el año pasado, entre el periodo de enero y noviembre del 2012, la producción real en diversos sectores que integran este sector perdieron dinámica de manera importante, y mencionaba el doctor Luis Gustavo Flores esas cifras. Esta menor dinámica, y especialmente la de la producción y las ventas reales manufactureras en la producción, en la fabricación de calzado, obedecen por un lado a la menor demanda interna, pero también por otros factores, ya que también las exportaciones de este subsector representan solo aproximadamente el 15% de su producción. Hay un problema también complicado en materia de materias primas. El desempleo del subsector de curtido y preparados de cuero también está relacionado con el comportamiento de la demanda externa, que, como les comentaba, ha caído, y de la disponibilidad de materia prima en materia de cueros crudos y húmedos, ya que gran parte de esa producción se exporta, por lo cual los fabricantes de calzado y manufacturas de cuero consideran como un factor que afecta su desempeño el suministro y precio de esa materia prima. Esa disponibilidad de materia prima en el mercado interno depende en buena medida de la dinámica del sacrificio de ganado, ya que las importaciones del subsector son relativamente bajas, y para eso se habían tomado medidas ya en el pasado. Se bajó el arancel a cero, pero no fue, o al parecer no ha sido medida suficiente. Y en lo corrido del año pasado hasta noviembre ascendieron a cerca de 12.2 millones de dólares, mientras que las exportaciones alcanzaron 115 millones de dólares. Digo que en buena medida está atado la dinámica del sacrificio al cuero porque, digamos, en el modelo de negocio, en la concepción del modelo de negocio ganadero, pues un ganadero no mata una vaca solo para usar el cuero. Usa el cuero cuando mata y sacrifica la vaca.
Y buena parte de lo que venía pasando también es que teníamos una dinámica de exportación de ganado en pie muy alta. El año pasado se exportaron cerca de 272.000 reses de ganado. Y ahí adelanto una de las medidas que se recomendaron en el pasado AAA de diciembre, cuando se discutió la modificación arancelaria que mencionaba el doctor Flores, y fue que se fijó un contingente de 72.000 cabezas de 120.000 cabezas de ganado para exportar, de ganado en pie para exportar, lo cual reduce, o supondría ponerle un coto a ese nivel de exportaciones de ganado en pie y que por esa vía contribuya también a una mayor disponibilidad de materia prima para este sector. Habrá que pensar y tomar otras medidas que también hemos venido discutiendo con el sector. En materia de exportaciones, las exportaciones de este sector han disminuido de manera también importante desde el año 2008 por la pérdida en buena medida del mercado venezolano, dado que en dicho año, el año 2008, se exportaron 670 millones hacia Venezuela y esta participó con cerca del 72% de las exportaciones, mientras que para lo ocurrido del año pasado y a noviembre del año pasado, solo se vendieron 259 millones de dólares a Venezuela, representando solo el 8.3% de esas exportaciones. Las exportaciones totales del sector, además, pues habían mostrado una recuperación en el año 2011, pero volvieron a caer en el año 2012. Como les comentaba, ha habido una afectación importante por cuenta de lo que le pasa a otras economías alrededor del mundo. Actualmente las principales destinos de exportación son Estados Unidos, Italia, China, Ecuador y Venezuela, y estos 5 mercados representan aproximadamente el 67% de las exportaciones del sector durante el periodo de enero-noviembre del año pasado. Sin embargo, los mercados más dinámicos son Ecuador con el 3.4%, Venezuela con 13.1%, Hong Kong con 19.6%, mientras que Estados Unidos, Italia y China, que hacen parte de los más importantes, disminuyeron sus compras a Colombia de manera importante. En cuanto a importaciones, como ya bien lo mencionó el doctor Flores, estas se concentran en la adquisición de calzado, el cual representa en torno al 78% de las importaciones del sector. Es el segundo renglón, están los artículos de viaje, bolsos y artículos similares con 20%, y otras importaciones de cuero curtidos y preparados solo el 2%. Las compras externas de estos productos también se han visto afectadas por la menor demanda interna de la economía colombiana, y así las importaciones del sector crecieron 15.4% en lo corrido del año 2012 a noviembre, mientras que durante el 2011 habían crecido 47%. Hemos visto una dinámica en los últimos tiempos muy importante. Y China juega un papel muy importante en esta materia. El principal origen de las exportaciones de China, país del cual proviene aproximadamente el 60%, y para ese periodo de enero-noviembre del 2012, las importaciones originarias de este mercado se incrementaron en 26.6%, perdiendo un poco de dinámica frente al año 2011, pero de todas formas con un incremento sostenido en los últimos tiempos importante. China es el principal proveedor tanto de calzado como de artículos de viajes, bolsos y artículos similares de este mercado, y de ese mercado, provienen aproximadamente el 50% del calzado que importa Colombia y el 80% de los artículos de viaje, bolsos y artículos similares. Algunas de ellas, o muchas de ellas, a precios, como lo mencionaba el doctor Flores, irrisorios, o por debajo de lo que uno estimaría es un precio normal, real de competencia. Esto también ha tenido una afectación importante en empleo. La generación de empleo del sector se ha visto afectada por la menor dinámica de la producción, y para el periodo entre enero y noviembre, solo el subsector de artículos de viaje, bolsos y artículos similares registra un incremento, que es además pequeño, en 3.4%, mientras que curtidos y preparados de cuero una disminución del 7.4% de empleo y la fabricación de calzado de 2.3%. Hay unos sectores además que afectan de manera importante este sector, aparte de los que hemos mencionado. Como les decía, uno de los principales es la falta de demanda, que posee un peso específico dentro de esa dinámica del 30% de importancia para los empresarios, mientras que para el promedio de la industria alrededor del 18%, y le siguen los problemas de cartera con una ponderación del 25% y también otros problemas pues relacionados con materias primas como lo comentábamos. Dentro de las perspectivas de los mercados internacionales, Colombia ha aprovechado las ventajas competitivas fruto de las preferencias otorgadas en tratados comerciales que hemos venido firmando
y así las exportaciones han venido hacia los 3 países del Triángulo Norte, crecieron en los 11 primeros meses del año pasado, logrando logrando un crecimiento de 66,4%, exportando 4.1 millones de dólares. Estos son unos mercados que vale la pena mirar y aprovechar en el futuro cercano, al igual que mercados como Canadá, que en el año pasado crecieron 81,4% relacionados con el año anterior, habiendo entrado en vigencia ya ese tratado. Pues son oportunidades que tenemos que tener en mente. ¿Qué acciones hemos venido tomando de la mano con las entidades del sector, el programa de transformación productiva y otras? Por un lado, como lo mencionaba el doctor Flores, el año pasado entró a ser parte del programa de transformación productiva de este sector, uniéndose y consolidando, uniéndose al sector, pues a la cadena de hilados, textiles, confecciones y moda, conformando así, junto con este sector de cuero, calzado y marroquinería, el sistema moda. Y parte importante de lo que hace el programa de transformación productiva es diseñar un plan de negocios del sector, un plan de negocios que intenta cerrar brechas de competitividad en materia de infraestructura, en materia de regulación, en materia de innovación, en materia de formación del talento humano. Ese plan de negocios, o el comienzo de la confección de ese plan de negocios, gratamente hace inicio en estos días del acompañamiento de la Universidad del Rosario y Coelho Asesoría, que es una de las firmas más prestigiosas en esta materia en el mundo. Y esperamos que eso nos ayude a fijar la ruta de acciones que tenemos que adelantar en el corto, mediano y largo plazo. Adicionalmente a ese trabajo y derivado, digamos, de la relevancia que ha cogido este debate, hemos acordado con el Ministerio de Hacienda y con el Departamento Nacional de Planeación confeccionar también un paquete de medidas de corto, mediano y largo plazo para la industria. Por supuesto, esto contiene una serie de medidas transversales, pero también, y en vista de que hay sectores, digamos, mucho más afectados que otros, una serie de medidas sectoriales para algunos de ellos. Como lo menciono, un insumo importante va a ser esta consultoría, pero hay una serie de medidas que también se han venido tomando y que van a fortalecer este trabajo, y otras a las que tenemos que trabajar conjuntamente para llegar a ellas. En materia de legalidad, que es parte importante de la problemática de este sector, y en vista de la grave situación que enfrenta, debido al incremento, por un lado, del contrabando, pero también de la falsificación marcada en el país, el programa de transformación productiva ha venido asumiendo el liderazgo en el diseño e implementación de una estrategia que busca contrarrestar este fenómeno. Y se han hecho, entre otras cosas, varias acciones. Por un lado, la creación de un cargo dentro del programa, que es la de coordinador de la Estrategia Integral Nacional contra la Ilegalidad en el Comercio. Esto lo que hace y nos permite es coordinar operativos con todas las entidades de acción policiva, de control y vigilancia para atacar flagelos en sectores específicos. Este será uno de ellos. Ustedes pueden consultar la información de ese plan en la página www.ptplegal.com, y a través de ese sistema las empresas pueden de manera anónima, si se quiere, presentar la casuística de lo que viene sucediendo en su sector o en su empresa, el flagelo que viene teniendo en materia de ilegalidad y falsificación y contrabando, de tal forma que sea el sector quien se encargue de confeccionar esos casos. Hemos venido también trabajando, entre otras acciones, en la confección del proyecto de ley anticontrabando, que va a permitir darle más dientes a la justicia para judicializar y tipificar el tipo de delito que significa el contrabando y la falsificación. Hoy en día la justicia no cuenta con herramientas suficientes, y todo el trabajo que podamos hacer en coordinación de acciones, digamos, de operativos, va a ser inocuo si no contamos con una justicia con herramientas. Entonces, parte importante de lo que hemos venido trabajando con la DIAN y en coordinación con el Ministerio de Justicia en esa materia. Otro elemento importantísimo es la formalización empresarial en este sector. Hay un altísimo nivel de informalidad empresarial y laboral que es muy grave, y es una grave preocupación para el gobierno nacional. Aproximadamente el 70% del sector calculamos que es informal. Por supuesto, no me refiero a quienes están hoy acá presentes, pero eso genera desprotección de los trabajadores de la industria, la imposibilidad de acceder a líneas de crédito, la dificultad de poner en marcha planes de reconversión tecnológica y, peor aún, impidiendo la implementación de las adecuaciones necesarias para que las fábricas y talleres cuenten con medidas de seguridad necesarias para los trabajadores. En consecuencia,
hemos venido trabajando en un plan padrino que nos permita tomar medidas inmediatas en este sentido. Es el plan padrino el cual pretende fomentar la suscripción de contratos de cooperación entre empresas extractoras de la cadena y talleres que le prestan servicios a estas cadenas, en las cuales la empresa tractora asume el compromiso de aumentar el volumen de compras de los talleres en la medida en que esto se formalice. Hasta la fecha, el programa de transformación productiva ha facilitado la suscripción de 16 memorandos de entendimiento entre empresas ancla y talleres, lo cual va a generar un impacto directo sobre aproximadamente 250 trabajadores. El esfuerzo es enorme, es titánico, pero es un comienzo que nos va a permitir llevarlo hacia otras empresas y sectores. En materia de apoyo financiero, junto con Bancoldex, hemos venido trabajando en el diseño de nuevas herramientas. Con Bancoldex se abrió una nueva línea de crédito para reconversión tecnológica y compra de maquinaria para los talleres del Plan Padrino. Esta se abrió a mediados del mes de enero, del mes pasado. Y el beneficiario del crédito pues tendrá unos plazos interesantes, hasta de 3 años y medio para pagar el crédito también. Se han abierto líneas de difusión en las que hemos venido difundiendo esas líneas con el sector para facilitar el aprovechamiento de una nueva línea de crédito para exportadores. Y también un nuevo producto financiero con Liquidex, con el que se facilita un mejor flujo de caja a los confeccionistas por medio de un sistema de factoring compacto de retroventa de las facturas. El mejoramiento del capital humano, que es parte importante de las tareas con este sector. El programa de transformación productiva también ha realizado una serie de actividades muy importantes. Por un lado, se inició la implementación del proyecto bandera del sector Sistema Moda, es uno de los temas que se han identificado como claves en el programa de transformación productiva, el plan de negocios, y busca desarrollar un equipo humano altamente calificado, motivado e integrado en la dinámica de los mercados internacionales para mejorar la productividad y la competitividad de las empresas del sector. Este proyecto además contempla la adecuación de la infraestructura y tecnología de los centros educativos, la pertinencia de los programas educativos según las necesidades de las empresas y la capacitación y certificación de los instructores del SENA. En varios de estos ya van a ser muy importantes, en los que no me detendré acá en aras del tiempo. Tenemos un reto muy importante que comenzamos a trabajar el año pasado, pero que tenemos que fortalecer es en el fortalecimiento del mercado interno. Si bien hay oportunidades muy interesantes en el mercado externo, Colombia es un país con una población importante y con un PIB per cápita que viene creciendo de manera sostenida. Y antes, en el pasado, y sobre todo esto es cierto en el ámbito microempresarial de pequeñas y medianas empresas, que estaban muy circunscritas a mercados locales por razones geográficas y de seguridad que vivíamos en el pasado. A medida que el país lo ha venido pudiendo solucionar y lo seguirá solucionando con mejor infraestructura, pues lo lógico es que podamos aprovechar ese mercado interno, que una empresa pequeña en Atlántico, en Santander, pueda venderle a un proveedor en otra región del país, a un comprador en otra región del país o a una gran superficie. Esto es lo que hemos venido haciendo con el programa Compre Colombiano que ejecutamos de la mano Compro País, y es importante que fortalezcamos cada vez más el trabajo con el sector. El año pasado se hizo una rueda de negocios con el sector que arrojó resultados muy interesantes en septiembre. Se generaron negocios in situ por cerca de 712 millones de pesos, incluyo acá el sistema Moda en general, y este año pues tenemos el compromiso de ejecutar otro de estos, pero tenemos que integrar mucho más la estrategia para dinamizar ese mercado interno. Hay otra serie de actividades orientadas a la innovación, a la promoción y al mejoramiento continuo, al igual que la infraestructura y la sostenibilidad, pero quisiera acá detenerme en una de las más importantes y urgentes, que son las que tienen que ver con las medidas de protección comercial. Y acá yo quiero volver a hacer énfasis en lo que el presidente, el ministro de Comercio, el ministro de Hacienda han hecho en los últimos días, producto de muchas críticas que se le han hecho a la medida. Y es que esta medida no se toma como una señal, no debe tomarse como una señal de que el país está volviendo a un modelo de mediados del siglo pasado, proteccionista, modelo cepalino, de sustitución de importaciones, ni mucho menos. Hay unas herramientas claras que están contempladas y permitidas dentro del ordenamiento jurídico internacional, comercial, que todos los países del mundo usan y que de hecho Colombia tradicionalmente ha sido tímido usando, y son medidas que a medida que un país se abre el comercio exterior
pero cuando detecta que hay prácticas, no leales de comercio, tiene todo el derecho a usarlas. Y me refiero a medidas como las salvaguardias y las medidas antidumping. El fin último de lo que queremos hacer con el sector es precisamente implementar medidas que tengan una vocación de mediano y largo plazo, que igualen y pongan en reglas justas de juego al sector frente a la competencia internacional. Parte de lo que llega a estar relacionado con temas que son delitos graves, como por ejemplo el lavado de activos. Hay parte importante asociada a eso. Para tal efecto, el programa de transformación productiva contrató a una firma de abogados que está ayudando al sector a confeccionar y armar el caso para presentar al Comité de Prácticas Comerciales con miras a implementar una medida de tipo salvaguardia y o de dumping. Habrá que ver, según lo que nos arrojen los resultados de ese estudio, qué es lo más adecuado. Sin embargo, producto de esa amenaza que vemos sobre el sector, o que veíamos sobre el sector, y que estas medidas no se toman de un día para otro, hay que analizarlas, hay que estudiarlas muy bien, hay que preparar el caso, eso toma un tiempo, y luego en el proceso legal para tomar la decisión hay unos tiempos también que no son del todo cortos. El gobierno, y en cabeza del presidente de la República, estimó conveniente tomar unas medidas provisionales, como fue el decreto que mencionó el doctor Luis Gustavo Flores, que implementa unos aranceles mixtos para este sector por una duración de un año, mientras avanzamos en la investigación de las otras medidas. Este es un decreto que está enfocado en el sector confecciones y en calzado específicamente, entendiendo que esos dos sectores son, eslabones de la cadena que jalonan sus respectivas cadenas también. En el caso específico del calzado, se implementa por un año y fija un arancel específico de $5 por par de zapatos, combinado con un arancel al valor de 10%. Esto es tan solo, una de las medidas urgentes que queremos tomar. Hay otras que, como les comentaba, se están analizando y discutiendo con Hacienda y con el DNP relacionadas con otros temas, pero yo quisiera aprovechar acá para hacer una invitación a todo el sector, y en vista de que ahora arrancamos el trabajo ya en forma dentro del programa de transformación productiva en la confección del plan de negocios, a que se integren cada vez más a esa discusión y a esa alianza público-privada que tenemos entre el sector privado y el gobierno en pro y en beneficio de sectores como este. Quisiera dejar eso, doctor Luis Gustavo, como mensaje claro. El gremio ha sido muy activo, pero va a ser muy importante contar con el insumo también de todos ustedes, los empresarios, que son en últimas los que hacen este sector, los que sufren las amenazas de las que veníamos hablando, y con quien queremos crecer y hacer de este país un mejor país, generando empleo y generando riqueza para todos los colombianos. Muchísimas gracias a todos.